bien, la doctora Peregrina Morgan es la presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Justo lo que todo el mundo está pidiendo. En este caso, por ejemplo, mucho sobre las universidades. Se considera que hay universidades que no tienen el suficiente control de calidad, pero en general tiene que ver con toda la educación, no solamente con la educación universitaria. Doctora Peregrina Morgan, ¿cómo está usted? Bien, Chema. Buenas noches. Con mucho gusto de estar en su programa. Gracias por venir. Bueno, su rango de responsabilidades es enorme. Es todo el sistema educativo. Es todo el sistema educativo. Desde la educación básica hasta la superior. Hasta la superior, eso es enorme. Claro que sí. ¿Cómo se puede abarcar tanto? ¿Cómo se puede abordar un trabajo así? Lo que sucede es que el CINEACE, que es el Sistema Nacional, tiene 3 órganos operadores. Uno que se encarga de la educación básica y 2 que se encargan de la educación superior. El CONEACE es con la educación técnica y el CONEAU con la universidad. Entonces, cada uno de los presidentes tiene su propia responsabilidad. Eso nos ayuda, pero aún así sigue siendo una tarea muy compleja. Es enorme, es enorme. Y no creo que sean muchos ustedes. No somos muchos. Y tampoco queremos ser muchos, porque no queremos ser una institución burocrática muy grande, pero que sí cada persona esté especializada, de modo que pueda saber hacer bien su trabajo, ¿no? ¿En qué criterios se fijan ustedes para establecer una calificación de una institución educativa? Establecemos los estándares y los indicadores en base a un trabajo muy participativo, en el que están, en primer lugar, los propios estudiantes, los docentes, los académicos en el caso de la universidad y también los expertos. Entonces tenemos espacios distintos en que conversamos con cada uno de estos grupos y así vamos elaborando esos estándares, ¿no? Es un trabajo eminentemente participativo. Correcto, pero ¿qué se saca de estas conversaciones? Una especie de calificación. Claro, lo que tenemos niveles. Son matrices. Matrices. Y esas matrices, a cada una claro, de estas personas. Tienen criterios, factores, y cada factor se desagrega en estándares e indicadores, ¿no? Por ejemplo, esta mañana hemos tenido algo muy interesante, que hemos firmado un convenio entre el IPEBA, que se dedica a la educación básica, y el Acción Empresarial IPAE. Esto es muy importante porque es una alianza empresa-Estado. Porque el CINEACE es un organismo del Estado. Y en el caso de IPAE, ellos trabajan con las escuelas públicas rurales. Entonces, mejorar la calidad de las escuelas rurales es una prioridad. Es tremendo eso. Acuérdense que estamos en la época y en el año del desarrollo rural. Entonces, se ha priorizado. Entonces, IPAE, siendo una empresa, se ha preocupado por estas escuelas. Claro. Entonces, lo que nos falta siempre es la conexión escuela-empresa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Escuela-sociedad, escuela... Mundo real. Sí, y empresa, porque la empresa es quien va a permitir la inserción laboral de los que están en el sistema educativo. Claro que sí. Y si no los preparamos, no pueden trabajar. ¿Todo esto se convierte en números? Quiero decir, ¿hay calificaciones? ¿Hay una nota? En realidad, quienes evalúan y ponen notas es el propio sistema educativo. Lo que hace el sistema es establecer, mediante una evaluación, comparándola con estas matrices de que antes hablaba, establecer en qué grado de avance, de calidad se encuentran las escuelas, en el caso de la básica, o los institutos tecnológicos y pedagógicos, o las universidades en el caso de la educación superior, ¿no? Y entonces cuando se evalúa, se empieza en primer lugar porque la propia institución se autoevalúe en relación a estas matrices. Obviamente ustedes van a publicar estos resultados. Se publican. Para que el mercado, digamos, sepa dónde están las instituciones y quiénes están acreditadas, ¿no? Y esto es muy importante porque la acreditación es un sello de calidad que el Estado da a las mejores instituciones. En el caso de la educación básica, en un convenio con PROM Perú, las escuelas que se acrediten van a ser las escuelas marca Perú. Entonces, el Estado quiere también promocionar la educación como un producto importante. Importante para que la gente, sobre todo pienso en los padres de familia, ¿no? Claro, Exacto. hoy día tenemos un bombardeo de publicidad educativa de tal magnitud que uno se desorienta. Y al final muchos padres de familia, bueno, no saben dónde poner a sus hijos. Claro, y los propios chicos se desconciertan, ¿no? Exacto, sí. Los chicos están muy desconcertados con todo este bombardeo, ¿no?
El tener a los hijos en una institución que tiene calidad es fundamental, porque les va a asegurar un futuro. ¿Por qué los peruanos confían o confiamos tanto en la educación, oiga? Porque, Esta es una tendencia histórica, yo recuerdo toda la vida, siempre hay y sobre todo más en los últimos años. y en los últimos años, como muy bien dice Chema, porque estamos creciendo económicamente, pero si no sostenemos el crecimiento, claro, la educación es la base. Claro. ¿No? Y lo han dicho los mejores economistas, ¿no? El Premio Nobel de Economía lo dijo, ¿no? Sí, claro, todos los procesos de desarrollo de países que han sido pobres, por ejemplo, los famosos tigres del Asia y todo lo que se habla. Apostaron por la educación. Una inversión bárbara, una inversión tremenda en educación. Claro. En el caso de Finlandia, se habla tanto de Finlandia. Finlandia, después de la guerra, apostó por la educación. Sí, hombre. Bueno, sin ir más lejos, Corea y otros. Corea. Ahora, el padre de familia a veces se siente decepcionado, porque se siente engañado. Y se ha mandado a mi hijo a tal lugar, y al final el chico se ha graduado, no sé qué, y no consigue trabajo. No consigue chamba, o le pagan muy poco y todo. ¿Puede esto ayudar a que no haya un crecimiento desmesurado de ciertas carreras? Claro que sí, justamente el CINEACE ha empezado ahora un proyecto que se llama Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior. Y uno de los componentes es justamente un observatorio que se le llama Futuro Profesional, que va a permitir que los estudiantes puedan ver un abanico de carreras que hay en el país, cuáles de ellas ofrecen un futuro de inserción laboral. Entonces, este es un trabajo que el CINEACE acaba de emprender y que tiene 5 años como horizonte y que va a permitir tener este observatorio y otro que se llama Acredita Perú, para saber qué instituciones están acreditadas. Esto va a ser muy útil porque siempre hablamos, todos los días hablamos, de que tiene que haber una relación entre el mercado de trabajo y el mercado... La oferta formativa. La oferta formativa, el mercado educativo, pero pocas veces establecemos esto con cifras. Sí, y sobre todo que hay un divorcio. No siempre ofrecemos para la formación aquello que va a permitir inserción laboral en el mercado. Entonces tenemos que tratar de que se acerque la oferta formativa con la demanda laboral y que esto contribuya al desarrollo del país, para que seamos más competitivos, sostengamos el crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que proyectarnos necesariamente y los padres de familia tienen que tener claro esto y los padres tienen que demandar una mejor educación. Desde luego. Estamos, no sé si sea verdad, pero todo el mundo está hablando ahora de que nos faltan cuadros técnicos. Nos sobran doctores y nos faltan técnicos. ¿Es cierto esto? Es cierto, porque en el Perú necesitamos un número de técnicos que no estamos formando. Estamos formando técnicos, pero no para lo que necesitamos. Entonces hay que tratar de ampliar la oferta técnica, pero al mismo tiempo direccionarla hacia aquello que el país necesita. Por ejemplo, en el caso de trabajo portuario, por ejemplo, en ese caso se están trayendo personas de otros países porque no tenemos los técnicos que el trabajo portuario necesita. Entonces, ese es un déficit. Totalmente de acuerdo. Las carreras técnicas tienen que ser priorizadas. Y lo dicen los mismos académicos. Por ejemplo, hay comunidades campesinas que están cercanas a la minería, a la gran minería, que muchas veces se quejan de que están trayendo gente de fuera de la comunidad, dice. Sí. Pero eso evidentemente ocurre porque no hay capacidad suficiente dentro de la comunidad. Claro, y porque los centros de educación técnico-productiva que hay en los alrededores ofrecen carreras que no tienen que ver nada con la actividad productiva que se da en la zona, ¿no? Entonces, hay que reconvertir la formación que se está dando. Y ese es el esfuerzo que el CINEACE hace cuando evalúa, retroinforma al Estado y le dice, en estos lugares está pasando esto. Entonces el Estado focaliza sus recursos, su asistencia técnica para corregir esos desbalances, ¿no? ¿El Estado cómo debería actuar en esos casos? Porque claro, también al Estado se le puede acusar de ser una dictadura feroz en materia educativa porque no me permiten hacer una facultad de artes plásticas en no sé dónde. Y cosas así. Las artes plásticas son importantes, pero en algunos lugares se necesita otra cosa. Exactamente. Y hay que saber realmente. En cada región hay un plan de desarrollo concertado, en que se dice cuáles son las prioridades de desarrollo. Entonces, los centros educativos de todo el sistema tienen que ver cómo responder a las necesidades de esa región.
¿no? O sea, no es que no haya cómo tener referentes importantes para orientar la oferta formativa, los hay, pero hay que adecuarse. Por ejemplo, el otro día, ayer vino acá una persona, hay un grupo que trata de progresar o de fortalecer la salud mental en el Perú. Y mañana es el Día de la Salud Mental a nivel... Exacto. Bueno, todo el mundo me dice que nos faltan psiquiatras, por ejemplo. Ayer escuché Pero el programa y decían eso, unos sí. déficits aterradores. ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué pasa si los chicos no quieren estudiar psiquiatría? Sin embargo, las universidades tienen que también hacer orientación vocacional desde el comienzo, ¿no? Correcto. Y los colegios tienen que hacer lo mismo, ¿no? Sí. Y porque, como usted dijo muy bien, hay personas que siguen una carrera y trabajan en otra cosa para que no sean formadas. Sí, claro. Incluso hay una investigación que se llama de la universidad a taxista. Absolutamente. Con todo el respeto que tienen los taxistas. Sí, claro, pero ¿no? el taxi es muy recurrente en eso. Claro, porque no pueden realmente trabajar en aquello para lo que se han preparado, ¿no? De repente no debieron prepararse en eso, ¿no? Sí, pues, porque a lo mejor no tuvieron esta mirada que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué necesita el mercado? Y cómo esto tiene que ver con mi vocación, con mis capacidades, con lo que yo puedo hacer. ¿Para qué ¿no? soy bueno? Exacto. ¿no? Porque tampoco Sí. hay cosas que no podemos hacer todos bien, pues. A mí me encantaría, por ejemplo, ir a jugar al Mundial de Brasil. No voy a poder esto, doctora. Tampoco yo. Yo tampoco. Bueno, ya somos dos. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Tenemos que Exacto. resignarnos. No. Ajedrez. Yo creo que más que resignación es saber apreciar lo que uno tiene para lo que vale. Para ser ¿no? bueno. Y orientar su vocación hacia aquello que es necesario, ¿no? Muy bien. Para poder encontrar trabajo, etcétera. Doctora Peregrina Morgan Lora, gracias. Y yo me alegro mucho de que usted le dé tanta importancia a la Eso educación. Es muy importante, claro que sí. Claro que Y que sí. podamos seguir hablando sobre estos temas. Hay padres que escuchan esto, que ven este programa, jóvenes también, etcétera. Hay que ser un poquito más práctico en la vida, ¿no? Claro que sí. Ver cómo viene el futuro del país. Para eso nos va a servir instituciones como la suya. Muchas gracias. Gracias, doctora, a usted, Chema, por esta oportunidad. Muy amable, muy buenas noches. Gracias.